Escuché 3 veces que me dijeron, está vivo, está vivo, está vivo. 3 veces escuché yo. El doctor lo vuelve a chequear y le siente el pulso. Le siente el pulso. Usted sabe que por lo general uno va bajo tierra, ¿va? Ajá. Pero este cliente no, él dijo que él quiere ir parado. O sea, su lápida sea parada, ¿verdad? Sea como que esté siempre Parado, o sea. parado. ¿Sí? Cuando ya se llevaba a enterrar a la persona en el terreno que tenía la compañía, pues se miraban bastantes cosas, como alguien enterraba algunas cosas o le metían en el ataúd algunas cosas. ¿Qué fue lo más extraño con lo que usted miró que le pusieron a un... Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este es tu podcast, Subir para Vivir. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden todos que yo soy su amigo Sama y les quiero agradecer de antemano a todos los que se tomaron el tiempo para ver los primeros episodios del canal. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estoy agradecido con ustedes, los que se quedan hasta el final. En esta ocasión nos acompaña un invitadazo que ya teníamos un buen rato planeando esta plática, esta entrevista. Bueno, que junte pues en el podcast. Johan trabajaba en una funeraria, ¿verdad? Por así decirlo. Funeraria, sí. Pero perdonen mi ignorancia, que no sé cómo dirigirme. Yo no sabía que existía esta parte de vender planes fúnebres, por así, si así le podemos llamar, en las calles. Me gustaría que usted, bueno, antes que todo, se presentara y nos comentara un poco, ¿no? de lo que conlleva este trabajo. Sí, pues, bueno, le agradecido con Dios y con la entrevista ahí con Sama, que pues ya día estamos pendientes de reunirnos y pues aquí estamos, ¿verdad? Sí, en realidad pues en el país que pues donde somos nosotros, allá pues yo trabajaba como jefe de ventas de un grupo, de una empresa que vendía planes de fúnebres, en los cuales pues yo trabajaba en el área de ventas y sí, se trabaja. Yo le estaba diciendo pues a varios amigos que conozco y incluso aquí en el país, de que sí, incluso yo le digo yo que hay personas que ya desde temprana edad o empiezan a pagar su plan o como yo le decía de antes de extracámara, ¿verdad? De que sí existe la posibilidad de allá en Honduras de pagar su plan de prevención fúnebre para aquellos momentos inesperados que uno no lo espera, pues, ¿verdad? Sí, pues como nadie quiere hablar de la muerte, obviamente. No, para mí no es que le tenga así miedo literal, sino es que cómo va a llegar. Era lo que yo le dije le comentaba antes de empezar con el episodio. Yo le dije, a mí me aterra el cómo va a llegar. Si me va a tocar verla llegar, por ejemplo, que alguien quiera atentar contra mí, quiera quitarme la vida, otra persona, y ver yo que esta persona va hacia mí a hacerlo, yo siento que eso sería como algo de... Es a lo que le temo. Es a lo que le temo, ¿no? Bueno, le comentaba, perdón amigos, tuvimos un pequeño corte por algo de los micrófonos, no pasa nada. Le comentaba, ese es mi miedo, como verla llegar a la muerte, ¿no? Pero a lo contrario, no. Yo creo que al final es lo único que tenemos seguro en esta vida, ¿no? Eso es lo que los topábamos siempre, ¿verdad? O cuando nosotros andábamos trabajando en la calle porque teníamos un grupo, yo era el jefe, ¿verdad? El que lideraba, y andaba con un grupo de 12 personas en un busito, y nosotros nos íbamos para las colonias o barrios a ofrecer, ¿verdad? Y llevábamos nuestro catálogo y todo, ¿verdad? Entonces, la empresa la que yo trabajaba, pues ya ellos tenían ya pues su repertorio de productos que teníamos, en los cuales pues habían varios productos como salas de velación, féretros, ataúdes, nosotros le llamábamos. Algunos le llamaban allá cajones o cajas. A varios clientes, pues había clientes que nos topaban o que nos enfrentábamos que eran bien graciosos, ya ellos ya estaban bien claros de que realmente se necesitaba ese tipo de plan.
Y también nos topábamos con gente de que más bien nos sacaban. Ah, ya venías a ofrecerme la muerte, vos. No, que ni me mencioné. Hay gente que tenía un gran pudor, ¿verdad? Con eso de lo de la... de irle a ofrecerle esos tipos de planes, ¿verdad? Sí, lo reprochaban mucho. Sí, hasta nos sacábamos. Yo creo que yo sería uno de esos. No sé si llegara una persona, por ejemplo, en este caso usted, y me dice, ¿cómo se vende? Bueno, yo nunca le decía, fíjate que ando vendiéndoles ataúdes, nunca, jamás lo hacía eso, sino que yo siempre los saludaba a la gente y le decía, mire que yo trabajo para X compañía y ando ofreciendo los planes de prevención, le digo yo. ¿Y qué es eso, me? Cuando ya le decía, mire, planes de prevención es en caso de que el día de mañana, pues, suceda, ¿verdad? Algo inesperado que realmente sucede en la familia, nosotros le ayudamos a que usted pueda, pues, tener ese tipo de prevención, ¿verdad? Y ya le decía yo, cuando hablábamos, mire, tenemos esto, lo que es la sala velatoria. Hay un montón de personas que no les gusta velar a sus seres queridos en casa por los recuerdos y todo eso. Entonces, la empresa que la trabajaba tenía varias salas de velaciones que le llamamos nosotros. Había también diferentes tipos de ataúdes, ¿verdad? Según el precio, según las personas, hasta donde les alcanzaba. Y lo chistoso de esto también que habían clientes que hasta se medían, se metían en el ataúd. Parece broma, ¿va? Pero yo me acuerdo de una clienta que llegué, mire, yo quiero conocer los ataúdes, ¿dónde es que me van a mí a sembrar? Decía sí. la señora. Sí, es que es una señora bien y pudiente, hablando económicamente, ¿va? La señora. Y pues lo raro que yo le mostré y le dije, y no va a creer que la señora pues se fue a meter al ataúd a medirlo. ¿En serio? Sí, yo le dije, "Ay, no, es que yo quiero saber qué de aquí, si la esponja está dura y todo eso. Pues, se metió dentro, o sea, sí, se metió. para ver cómo estaba. ¿Cómo quedaba? ¿Cómo iba a quedar? Decía. Sí, no, O sea, hay de todo tipo de clientes, la verdad. teníamos todo tipo de clientes y hay clientes que eran bien, por ejemplo, clientes que decían, vaya, por ejemplo, esa clienta que se medía y otro cliente que decía con el tipo de color que quería, pues que le pusieran algo, o sea, diferentes formas, ¿verdad? Que teníamos en cuanto a los clientes, ¿va? O sea, la verdad, hay muchas personas que miran la muerte como algo normal, porque yo le preguntaba, ¿cómo se ofrece? ¿Cómo usted vende este producto? Porque yo soy el primero, a mí una persona viene y me ofrece este tipo de producto, Si no es aceptable en el yo como mercado. que no, o sea, no quiero comprarlo. Muchas personas dicen que es como que si está llamando llamando a la muerte o anticipando. Varios clientes decían así, ¿verdad? Pero hay otros clientes que no, ¿verdad? Que decían más bien que como la empresa que yo trabajaba ya tiene como más de 30 y casi 40 años de estar en el mercado de este tipo de planes. Y yo me encontraba con gente que lo compró hace bueno, cuando empezó la empresa. Y ahí estaba el viejito, más bien dicen, ¿va? Es que, como le digo, esto es como según lo cree la persona, ¿va? Porque, por ejemplo, ese cliente le digo yo que no, dice, más bien cuando yo compro un plan de estos, dice, dura más las personas, dice. Y hay otros clientes que nosotros que los encargamos, le vendían, que también, ¿verdad? Y al día siguiente o al año ya fallecían, pues. Entonces, yo digo que cada quien pues tiene el tiempo o la fecha o según también cómo uno se comporta, ¿va? La verdad. Porque, sí. Decía que habían personas que compraban esto sin tener idea de que quizás al año o al día siguiente se morían. ¿Le tocó alguna vez como de una persona lo compra este plan y a los días pierde la vida? Sí, sí. ¿Nos sí. podría contar un poco de...? Sí, nosotros, es que, y la ventaja, como le decía yo, de tener estos tipos de productos es que, pues, los disponer del primer día. Hay clientes que decían, ¿y cuándo puedo disponer de este plan? No, desde que el momento que la persona lo adquiera el producto, ya es disponible, pues, o sea, ya lo puede usar. Y sí, habíamos varios casos de personas que una semana, tal vez 8 días, 5 días de tener el plan y fallecía la persona, ¿verdad? Cuando llegaba a ofrecérselos, normalmente lo recibían en buen plan o lo rechazaban. Porque ya me comentó esta parte de que algunas personas lo rechazaban, ¿no? Póngale que de 10 clientes,
7 nos rechazaban y 3 sí había aceptabilidad en el producto. Es que yo le voy a decir una cosa, Sama. Lastimosamente en nuestro país, ¿verdad? No es cultural. No tenemos esa cultura de ahorro, no tenemos esa cultura de prevenir. Y vaya, el otro tema también es de la aseguranza, porque yo trabajé en eso, también en los seguros, ¿verdad? Y no es cultural, lastimosamente. Entonces, cuando suceden estos tipos de, ¿cómo decirle? Este tipo de situación, ¿verdad? Que sucede cuando fallece una persona, no está preparada, no hay donde sacar mano. Yo había casos de que me encontraba con personas que no tenían el plan y gente acá hasta vendían su carro, vendían, empeñaban cosas carísimas, porque allá es un lujo, en nuestro país lastimosamente no estamos, no tenemos un apoyo pues de parte del gobierno para decir, bueno, mire, está esto, lo vamos a apoyar con esto. No, ahí cada quien como dice, a lo que pueda, ¿va? Y se vio, habían casos de que gente realmente, Sama, que no tenían dónde. Yo encontraba, bueno, mi ex jefe, hay veces que me regañaban porque decían, es que usted se está regalando las cosas. Y yo le decía a ellos, no las estoy regalando. Le digo, lo que estoy haciendo es apoyo. Este tipo de planes se presta para esto, ¿va? Porque era una ayuda. Y, no, y ellos también al final comprendían de que realmente era una ayuda. Y que de ahí mismo, cuando usted, por ejemplo, le daba el plan a lo más costo, más mínimo, tal vez le ganaba algo porcentual, pero ya esa persona ya miraba y decía, hey, fíjese que X empresa me dio el servicio y a ellos ya iban. Ya se iba regando pues por toda la colonia y ya le sacaba el triple pues Al final al era final negocio. era ganancia para la empresa, ¿va? Era por un negocio. Johan, yo me pregunto, o sea, hay personas me platicaba hace un ratito de que hay personas que piden cosas extrañas. ¿Ha habido alguna persona que usted recuerde o personas que usted recuerde que llegaban y pedían algo extraño para el día de su muerte? Por ejemplo, yo quiero morirme con este tipo de ropa, yo quiero morirme que en mi salón cuando me estén velando me lleven, no sé, mariachis o no sé, algo extraño, lo más extraño que le tocó ver. Bueno, sí le estamos de tanto va, porque ahí hay que, este mundo, para que no fuera mundo, como dicen, hay diferentes tipos de personas, ¿verdad? Y sí, por ejemplo, nosotros, un señor que tiene su plan pagado, él pidió, ¿verdad? De que es algo anormal, de que en vez de que, usted sabe que por lo general uno va bajo tierra, ¿va? Ajá. Pero este cliente no, él dijo que él quiere ir parado, o sea, su lápida sea parada, ¿verdad? Sea como que esté siempre Parado, o sea, parado, sí. ahí no es enterrar, sino que Sí, es como que no sepultar tampoco, porque pues va a quedar, o sea, sí. parado, literal. Sí, allá en un pueblo de mi país, así, Pero en esta ocasión, ¿cómo le hacen? Para que Bueno, nosotros, por eso le decía yo hace extra cámara, ¿verdad? Que nosotros, la empresa vende para la cual yo trabajaba, ellos venden los productos, por ejemplo, lo que es el féretro que le llamamos nosotros, que es el ataúd, va acompañado con la sala velatoria, va acompañado con otros servicios como la empresa llevaba el carro y allá pues ahí lo hacen en caravana. Ustedes ven que en los pueblos allá van despacio la gente. Bueno, ahí va. Y también yo me acuerdo que la empresa tenía su terreno. En este caso el señor no agarraba el terreno porque lógico, él vivía en su pueblo, pero sí se le da ¿cómo se llama? Su féretro, el busito donde van a hacer la caravana. Y este cliente, pues a mí me pareció algo anormal, ¿verdad? Que dijo, no, yo ya estoy listo, ya me enseñó allá. De hecho, creo que salió en Univisión o Primer no, o sea, Impacto. hicieron una Sí, noticia sí, de le eso. hicieron esa noticia porque dijeron en Honduras, dice ahí, a un señor que él ya mandó a hacer su lápida, pues yo digo, es el cliente de nosotros, de que trabajaba yo. Y es verdad, ¿verdad? Bueno, de hecho fue más noticia para mí porque como de ahí donde nació mi papá y todo, yo estoy siempre al pendiente de este pueblo, ¿va? Y digo yo, ¿cómo ahí va la gente que él De- dijo que él quiere morir parado, dice. y usted también estaba.
¿Le tocaba estar en la morgue, dentro de la morgue? O... Es que dentro de la morgue no lo dejan entrar, ¿verdad? Más que solo para sacar al cuerpo. Sí, Y porque usted era del área de venta, sí, ya me sí, lo no, dijo. nosotros del área de venta. Pero sí nos tocó cuando ya el cuerpo lo llevábamos, ¿verdad? Porque sí, esa es parte del servicio donde preparábamos ya la sala velatoria. Como teníamos una clínica, yo le decía a usted antes, tenía una clínica y ya había una persona que que hace las preparaciones, lo embalsaman. No sé cómo el que le llaman aquí, pero allá nosotros le llamábamos preparación de cuerpo, ¿va? Pero sí se miraba cuando las personas ya lo estaban preparando, muy profesionales los muchachos ahí. ¿Qué fue lo más extraño que le tocó ver, Johan? Eh, Lo más extraño en, por ejemplo, esta familia. Por ejemplo, ah, que una familia haya pedido el paquete más grande y solo hayan querido estar ellos. O así, lo más extraño. Lo más extraño que a usted le tocó ver dentro de este trabajo. bueno, ahí, como le decía, varias cosas, ¿va? Una de las que me tocó era de un señor que él falleció después del COVID, creo que falleció él. Y él, ¿cómo se llama? Ya se había dejado con su expareja. Ya se había dejado, ¿verdad? Y él ya estaba viviendo con una nueva pareja. Entonces, el señor falleció y como que estaban disputando, pues, después el cuerpo de él, que ella quería velarlo allá, viera qué dilema, y el otro quería velarlo allá. Y bueno, yo al final, pues, yo le dije a ellos, a la señora, mire, le digo yo, el señor ya, pues, falleció, le digo yo, ya, pues, ese gran debate que había incluso. Bueno, al final se dejó que en una sala velatoria, porque uno quería irlo a velar a su casa y la otra a su casa, un solo debate que hubo. Entonces se quedó que al final que se iba a velar y las familias que quisieran llegar, pues lo hicieran ahí en una sala velatoria. Y no solo eso, también, Sama, después de que fue enterrado el señor, la señora, la actual pareja de él, le fue a hacer su lápida. Ujú. Y no va a creer que la señora llegó a quebrarla, pues. La señora, la que era de la primera pareja, llegó a quebrarla. Y yo le dije a la señora, mire, no peleen, le digo, porque como, pues esto no es de pelear, le digo, sino que desde, pues, llevar las cosas en paz, pues le digo, ya el señor ya falleció, le digo yo. Y así, pues, incluso otra de las cosas que le puedo contar, cuando ya se llevaba a enterrar a la persona en la, en el terreno que tenía la compañía, pues se miraban bastantes cosas, como alguien enterraba algunas cosas o le metían en el ataúd algunas cosas. Y uno no puede decir nada, pues, porque como, pues, sabe, pues, desde que compraban su servicio, pues ellos podían hacer lo que quisieran, pues. ¿Qué fue lo más extraño con lo que usted miró Eh, que le pusieron a no, un... yo miré una señora una vez que le metió en el ataúd una cosa bien fea, pues. Como por ejemplo, No sé, cómo era? era algo bien, bien, bien raro, ¿cómo decirle? Era como una bolsa, otras que miré yo que estaban fumando, pues, fumaban y yo miraba y entonces, pues ya uno ya se hacía a un lado, yo ya me hacía a un lado, era cuestión de ellos, o a la hora de hacer su ceremonia, pues, ellos hacían algunos, yo decía que rituales, va, pero uno no puede hablar ni decir, sino que uno lo que hace es hacerse a un lado, hacia un lado y ya pues ellos hacían, después ya actuaban pues, su sepultura, va. Entonces se miraban un montón de cosas, pero cada quien, como le digo, O ya sea, uno ya no puede. podríamos decir que era como brujería, quizás. Se puede decir que era, porque como usted sabe, no toda la gente pues cree en Dios. Yo encontraba personas que no creían en Dios, ¿verdad? Y uno pues trataba uno de cómo hablarles o decirles de que había un Dios, ¿verdad? Pero hay personas que no, hay gente que se miraban. Que yo quería preguntarle esta también, Hay unas que hasta cerveza le echaban ahí, las botellas de cerveza. Ahí. vinos y Sí, sí. tequila, lo que sea, lo que Sí, se sí, le fuera ahí. metían ahí. Con Sí. lo, con, ¿Qué fue lo más extraño con lo que enterraron a una persona? Lo más así como, ya ve que obviamente no nos llevamos nada, pero
Hay personas que entiérrenme con mi moto, que entiérrenme con mi troca, entiérrenme con esto, con lo otro. ¿Qué fue lo más extraño que a usted les tocó vivir que enterraron a una persona con No, ellos? algunos hasta celulares le ponían celulares. A una señora, bueno, cuando habla de moto, yo lo que vi allá ahí en el parque memorial, donde pues nosotros laborábamos, era que aceleraban las motos y que les daban, ¿verdad? Todo, como Bueno, dicen. sí, esa casi siempre lo hacen. Sí, se da bastante, va. Se da bastante. Pero lo que podía ver yo más era que ponían alcohol, cervezas, cosas ahí le metían ataúdes, o lo que yo le decía al principio, va. Algunas bolsas que metía que uno Es que ni les preguntaba yo, pues, porque, sí, pues al final, ¿qué por es ética, lo que va, le y va a uno decir es, sí, ¿tú qué es? Es mi familiar, sí, es mi tío, es mi primo, mi así es, papá. así es. Dentro de lo paranormal, Johan, siempre la muerte o en este tema de los velorios, las funerarias, en donde se embalsama, panteones, todo esto siempre está metido el tema de lo paranormal. Sí, Dentro y de lo paranormal, ¿qué le tocó ver? fíjese que eso es bien curioso, Osama, porque, perdón, bueno, a mí no, yo sería mentiroso que yo le dijera que yo lo viva o lo pude sentir, pero varios compañeros nos decían, porque nosotros la oficina donde yo trabajaba, en la parte de arriba era oficina y en la parte de abajo eran las salas velatorias, era donde se también hacía la preparación, ¿cómo se llama? La clínica, ¿verdad? Y varios compañeros me decían que se sentían hasta gritos y tal vez no había nada y de oye, decían. Pero como le digo, yo sería de mi parte mentiroso decir que yo lo vi, pero varios compañeros aseguraban y lo aseguraban así como una convicción. Gritos. Sí, gritos, se sentían ruidos, pero como le digo yo, de mi parte sería mentiroso que yo lo viví o lo sentí, ¿verdad? Pero ellos sí me aseguraban y yo les dije, no, les digo yo, ya una persona ya muerta, les dije. O sea, a Más usted bien nunca... ténganle muerto díganle miedo a los vivos, Sí, no a los muertos. pero, o sea, a usted nunca le tocó algo paranormal. No, O fíjese ver que algo extraño en una sala velatoria o cuando llevaban el féretro a la... no, la verdad que no, sería mentiroso si yo le dijera, ¿verdad? No Ni, miré ni, algo. ni, ni un compañero le Mis comentó. compañeros sí aseguraban, ellos sí decían, de mis excompañeros, ellos sí aseguraban o decían, ¿verdad? Que no, yo vi que lo otro que es. Pero yo no, ¿verdad? Porque, como le digo, yo estaba más compenetrado en la parte de lo que es de venta, ¿verdad? Ajá. Pero habían otros compañeros, porque es que nosotros hacíamos la labor de llevar al cliente y acompañarlo hasta cierto, por ejemplo, en las morgues no entrábamos. En las clínicas, rara vez, quizás yo 2 veces entré a la clínica porque a dejarle un recibo o faltaba algo otra cosa para... Pero no, ¿verdad? No, porque cada quien tenía su área, ¿va? O su departamento. Hace rato mencionaba de estas personas que a veces eran de escasos recursos y no tenían cómo pagar un plan. ¿Alguna vez le tocó ver a una familia desesperada? Varias, Sama, varias. Por eso le digo yo que lastimosamente como este tipo de planes no es cultural. Y bueno, para la empresa en eso no me puedo quejar porque como la empresa, ¿va? Donde yo laboraba, siempre se le trataba de ayudar, ¿verdad? Hasta donde se podía. Y no, yo se miraba a más gente. Bueno, varios, por eso le digo que no es cultural, porque como usted hace poco me decía de que cómo promovíamos estos productos, ¿va? Y varias gente no salía, no, dice a mí que me enrollen en un petate y que ahí me tiren, dice, o unos decían que lo tiraran al quinelo de las aguas negras, ¿va? Otro que al río. Y gente que no, ¿verdad? Decían, no, dice a mí que vean mi familia después qué hacen, ¿va? Entonces, pero sí, Sama, con el tema que usted dice, varias personas se encontraban así con esta situación. Y como le repito, el país no está preparado para imponer estos tipos de planes, ¿va? Quería yo preguntarle, ¿en qué época del año era cuando había más, ¿cómo se le puede llamar? Más demanda de venta. De ventas de... Bueno, en nuestro país, como usted sabe que allá yo
¿cómo decirle? Los momentos que se viven en nuestro país allá, que es los meses de Semana Santa que le llaman, porque la gente no tiene cuidado. Por ejemplo, si anda ebrio, le vale, la gente de allá no, ¿verdad? Y la otra época es diciembre, ¿verdad? Son las épocas que hay bastante índice de mortalidad, ¿verdad? Me comentaba que era de las ciudades más que tenía más, no sé cómo usar este término para esto. Más porcentaje de... Sí, más porcentaje de criminalidad. Criminalidad, sí. Sí, hay bastante. Allá ¿Por qué se da? Se daban más, mira, ya se daba más en los accidentes y los tipos también de que personas eran muertas, ¿verdad? Pero sí, es que, mire, yo le voy a decir una cosa aquí, bueno, no solamente en nuestro país, sino que yo puedo decir que a nivel mundial, ya la gente ya no hay como que el corazón lo ha endurecido, pues, ¿verdad? Hoy la gente, pues, a un ser humano es como que, pues, matar un animal, pues, ¿verdad? Y si usted ve aquí donde estamos en este país, hasta los animales cuidan, pues. Y lastimosamente allá en nuestro país, pues, hemos perdido ese sentir de amar a una persona, de que saber que ese tipo de persona es hecha a la imagen y semejanza de Dios, pues. Y ya se ha perdido ese... ¿Por qué se vio obligado a dejarlo? ¿Cómo dejarlo? Dejar el trabajo. Eso es un tema bien larguísimo, Sama, pero pues ya que estamos conversando, ¿verdad? Lastimosamente a mí me gustaba ese trabajo porque uno prácticamente estaba en el dolor de la persona, ¿va? Usted sabe que para poder uno ofrecer un tipo de producto, uno también tiene que sentirlo, ¿verdad? Entonces yo me metía en el dolor, ¿verdad? De las personas y tratábamos de ayudarle, tratábamos de colaborarle en lo que podíamos. De hecho, hasta disponíamos el busito que me habían dado, lo disponíamos para poder darlo a las personas. Para el de venta. Perdón que lo interrumpa. El busito, para los que no sepan, son estas combis que se utilizan mucho en México y aquí también. Ese busito, continúe. Sí, para poder llevar a las personas que tal vez no tenían transporte. Yo le decía, no, véngase, aquí la llevamos y vamos a ver qué le podemos colaborar. Tal vez pues no tenían, pues si iban a sepultar a la persona o velarla en su casa, porque el tipo de plan se prestaba para poderle darle ya completo, que cuando hablamos del combo, estamos hablando de sala velatoria, del féretro y del terreno. Tal vez la persona tenía el terreno en otro público, por decirlo así, pero no quería velarlo en la funeraria de la sala velatoria de la empresa, pero solo se le daba el féretro. Entonces ya veíamos cómo darle tal vez una bolsa de pan o poderle ayudar, porque eso se trata, pues como le digo, de poder colaborarle o ayudarle. Entonces, diciendo la pregunta suya, de eso, ¿verdad? De ese tipo de plan, así se puede mercadear o promover, ¿verdad? O ayudarle, ¿verdad? Entonces, nosotros huimos a la pregunta que usted me dice de ahí del país porque yo me fui a vivir a un lugar, pues a un apartamento de grande, 4 me acuerdo yo. Y de repente pues yo me salí de donde mi mamá, porque mi mamá tenía unos apartamentos atrás. Me fui a vivir en unos apartamentos ya privados, ¿va? Y la desgracia aquí pues que yo me acuerdo muy claro. Éramos 4 apartamentos, pero 3 estaban rentados y 1 estaban solos. Okay. Y yo miraba que por qué el señor los rentaba baratos, pues decía, renta barato, digo, pero bonitos. Estaba hablando de dos de sala, bien dividido y todo, con aire y todo. Y resulta que ahí pues vivieron unas personas que eran malvivientes, por decirlo así, ¿va? No voy a decir el tipo de... Sí, el término. El término, ¿va? Malvivientes, y empezaron ellos pues a andar con sus cosas que tenían. Ya después de nosotros fuimos amenazados de que no podíamos salirnos de ahí de los apartamentos porque ya empecé a ver cosas indebidas ahí, ¿va? Pero yo les decía, yo ando en mi trabajo, en mi rollo, pues de trabajar y todo. Pero lo tremendo que ahí
visitados pues después por la lucha de los que habían, de los... Oh, sí, ok. Es Sí, como los contrincantes, pues. sí. Los Ya. contrarios. Sí, diciendo ellos de que pues habíamos sido los que vivíamos ahí, ¿verdad? Que en el caso vivíamos dos familias y ellos, ¿verdad? Y yo les dije que no, nada que ver, pues yo más bien me dedicaba a trabajar, a mi estudio y a, pues, ¿verdad? Y pues no, nosotros tuvimos que salir porque fuimos amenazados con cartas y todo. Y saqué yo a mi familia, saqué a mis hijos. Y pues aquí yo de la noche a la mañana, Sama, empecé a vender todo. Todo, todo. Y como pudimos, reunimos ahí un dinero y a la mano de Dios. Yo no me vine con coyote ni con nadie. Pues, o sea, coyote que le llamamos nosotros, de esas personas guías que los Sí, traen para acá, los ¿va? polleros y todo eso. Polleros, nosotros, yo no, le dije, Señor, pues si me vas a dar la voluntad, porque yo fui a poner la denuncia al ministerio que le llamamos allá, ¿verdad? La policía, y más bien la policía me dijeron ellos mismos, no, pues si ya lo hiciste acá, ¿qué vas a hacer? Me dice, porque aquí hay dos cosas, me dice, que aquí nosotros, yo podamos actuar, pero también aquí dentro no te podemos asegurar de que esto va a quedar seguro acá entre nosotros. ¿Quién vino a poner la denuncia? Pues, porque aquí también hay infiltrados. Así me dijo, así como le escucha usted. Así, aquí hay infiltrados también, me dice. Entonces, yo por eso más tomé la decisión y nos venimos para acá, ¿verdad? Ya tenemos como ya un poquito más de 2 años de estar por acá. En o sea, estas personas de esta organización tienen personas por todos lados. Sí, también organizado, más que decían ahí alguien que el mismo gobierno. Hasta en el mismo gobierno. Sí, estamos por ese lado, ¿verdad? Y pues uno quisiera estar en su país, todo como todos, pero como le repito, nosotros de la noche a la mañana salimos, tuve que vender todo, todos, y los venimos a la mano de Dios, ¿verdad? Ahí en cada estado veníamos. Y Dios fue bueno con nosotros. De hecho, como usted me está hablando de lo que, por qué nos venimos aquí a este lugar, hasta fuimos nosotros secuestrados allá, Sama, antes de entrando a México, fuimos secuestrados y pues Dios estaba siempre en el asunto con nosotros. Gracias a Dios, los mismos secuestradores. Yo me acuerdo que mi niño, el más pequeño, empezó a llorar, el chiquitillo. Empezaron a llorar y mi esposa empezó a llorar, mis hijos. Éramos nosotros, habían 2 nicaragüenses, habían creo que, no sé si 2 chapines más, 2 de Guatemala. Y empezaron a golpearlos a los otros. Yo les dije, miren, no me van a golpear. Y empezaron. Y pues eran como 20 personas que nos habían raptado. Sí, y yo me acuerdo exactamente que mi niño empezó a llorar y como que cayó, bueno, Dios obró primeramente ahí. Uno de ellos le dijo, déjalo ir, hombre, mira, dice que porque ya iba, no, vamos a empezar dinero y nos agarraron el poco dinero que andaba. Gracias a Dios que yo siempre escondía, no nos hurgaron todo. Y, ¿cómo se llama? Nos agarró un poco de dinero que teníamos y de ahí pues empezamos nosotros, ¿verdad? Bueno, uno de ellos empezó a decir, déjalos ir, hombre, mira, que andan con niños. Y me agarraron como casi un poquito más de $1,000, me acuerdo yo. Y una poquito resaca que yo andaba ahí escondidito. Y yo al jefe le dije, ¿y para dónde van? No, mire, yo ya le expliqué yo a él, ¿verdad? Que yo, pues, y como para no hacerle larga la historia, uno de ellos, me acuerdo yo que le dijo, no, déjalos ir, y empezó a dejarme ir, me dijo, bueno, váyanse. Incluso me dijo, andan para el bus, yo le dije, para el transporte, pues, y yo le dije, no, le digo, creo que nos dio como unos 500 pesos mexicanos. Pero como le digo, Dios obra en todo, porque cuando nosotros nos raptan, como a una media cuadra, un señor está viendo todo, y el señor, cuando salimos nosotros, él estaba ahí con el busito, las combis que usted dice. Un señor dice, va que a ustedes lo tenían ahí, me dije, yo no me moví, me dije, yo sentía que los iban a dejar irme. Y salimos de la montaña hacia el lugar donde estaba la carretera y ahí el Señor nos llevó a un pueblo, ahí estábamos. Y ahí íbamos caminando en ese tiempo porque yo me acuerdo que en ese tiempo no había transporte, pues el privado, el público estaba parado, o sea, en el sentido de que no podían llevar inmigrantes pues para acá.
porque se metían a problemas, decían ellos, con... Ok. Bueno, volviendo a ese tema de la funeraria, ¿qué prosigue cuando ustedes tienen un plan? Por ejemplo, yo tengo mi plan. Ay, no me gusta ponerme de ejemplo a mí porque no me gusta ponerme de ejemplo a mí, pero lo voy a hacer. No, digamos que X persona, ¿va? ¿Alguna persona tiene ¿Tiene su plan ya pagado o lo está pagando? Sí, o sea, tiene su plan ya pagado, lo está pagando una persona. ¿Qué prosigue? ¿Qué hacen ustedes? O sea, les avisan, hey, esta persona murió. ¿Qué? Bueno, lo primero que hace el cliente se contacta, ¿va? Con el vendedor o va a la empresa, ¿va? Va a la empresa. Y la empresa ya le avisa. Fulano de tal, o X vendedor, fíjese que falleció su cliente. Entonces ya el muchacho ya se iba a que sea la hora. Hay horas que le llamaban a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y hey, mire, ayúdenos con esto y empezamos. Algunos ya se movían para verse con el cliente allá en la oficina. Bueno, en varios casos, Sama, también puede hacer que también sea el dueño del plan, ¿va? Que falleció. Ajá. Entonces, cuando fallecía el dueño del plan, ya llamaba a la familia porque él le decía, ¿verdad? Que tenía, pues, su plan, ya llamaba, fíjate que don Julano de tal, pues, no sé si estaba, pues sí, aquí está, aparece en el sistema, ya está pagado. Entonces, la empresa ya le llamaba y ya le decía a ellos que viniera, pues, a recibir el servicio, a darle el servicio. Y en otros casos es cuando ya la persona, el dueño, no fallecía, él no es que iba a ocupar el plan, sino que lo iba a disponer a algún familiar, ¿va? Entonces llaman a la compañía o si era amistad cercana con el vendedor, ya le llamaban al vendedor. Y el vendedor se iba con el cliente, ¿verdad? Para la oficina y ya le empezaban a darse el servicio. ¿Y ellos? Ellos, por ejemplo... Como estamos hablando de funerarias, ven cosas. Sí, estamos hablando, es que escuchamos un ruido ahí. Ya estamos hablando de cosas anormales. Sí, paranormales. Escuchamos un ruido, amigos, y ¿qué es eso? Se escuchaba algo extraño. En este caso, si yo entrego, cualquier persona entrega el plan a alguien más, ya ese no es problema de la funeraria, como por ejemplo, quien se lo tiene que pagar, obviamente no tendría que pagárselo a quien le entregaron, la familia de esta persona, a quien le entregaron el plan, tendrían que pagárselo al que lo compró, ¿no? Ya la funeraria no se mete en ningún negocio ahí. Si usted lo quiere regalar o lo quiere revender o lo que sea, ya es cuestión suya porque... ¿Cómo se hace, Johan, cuando la persona compra este plan o agarra el plan? Porque me imagino que, bueno, usted me comentaba que era plazos también, se puede pagar así como quien paga un carro o una casa, ¿verdad? Correctamente, sí. ¿Cómo se hace si yo agarro un plan o una persona agarra un plan y lo comenzó a pagar paso a paso, o sea, así en pagos, y esta persona muere y no termina de pagar el plan? Muy buena pregunta esa y siempre nos la hacían los clientes, ¿va? Hoy en día, pues, como la compañía, la empresa que trabajamos, paga usted un seguro de saldo de deuda, que le llaman. Ese saldo de deuda va incluido ahí en el pago. Usted puede ser que sean X cantidad. Y cuando fallece, lo que hace la compañía es que le salda la deuda. Como está enlazada con otra aseguradora, que la aseguradora le compra la deuda a usted. Si falta, entonces la empresa le paga la deuda, queda liquidada. No sé si me voy a entender, ¿no? Okay. Es como un saldo de deuda, pues como un seguro. Es como un seguro. Sí. Usted paga va incluido ahí. Usted paga algo extra por un seguro. Sí. Por ejemplo, compra un carro. Como el seguro del coche. Si un carro va y dice que usted lo está pagando y fallece la persona, si está pagando un seguro de saldo de deuda, que ese es otro tema también, que tal vez en otra ocasión, porque yo trabajé en aseguradoras también, ¿verdad? En aseguradoras. Entonces, lo que hace el saldo de deuda es que usted va enlazado con la cuota que va pagando. Y si la persona fallece, no le va a dejar jaranas a la persona, a la familia. No le deja ninguna deuda. El titular, ¿verdad? Pero si él lo va a necesitar para otro, él lo sí tiene que seguir pagando, ¿verdad? No sé si me va a entender. El cliente, si dice, mire que yo estoy pagando un plan
y lo voy a dar a un familiar o lo voy a dar para un amigo. Pero si tiene un saldo de deuda si tiene una deuda todavía, o sea que debe todavía, la empresa le hacía sus pagos ya. Lógicamente ya si lo agarraba 2 años ya no, tal vez 6 meses tenía y lo va a ocupar, ya no lo va a pagar en año y medio. Puede ser que lo paguen 5 pagos, en 6 pagos, en 6 meses, pero ya se acorta el tiempo. El plan más caro, del más pequeño al más caro, ¿qué incluye? ¿Qué incluye y qué tan caro era el plan que más... ¿Se rige por personas o por ataúd? ¿O por la calidad? ¿O por qué se rige? ¿Por qué es...? Sí. Por ejemplo, sí, es que ahí había mira, ahí hay 2 cosas, Ama. Número 1, si la persona hablando económicamente no era muy pudiente, había un plan más barato, que el tipo de ataúd ya no, o féretro, ya no era el que, pues, es lo que pasa, ¿va? Cuando no hay... Económicamente está mal la familia. Sí. Entonces hay un plan que el tipo de ataúd es diferente, escarchado, por decirlo así, o sea, ya es de menos, pues, garantía, ¿va? Por decirlo así. O sea, y ya no trae muchos adornos, es la palabra. Ajá. Porque había ataúdes que yo promovía que valían, póngale que hay unos, por decirlo cifras así en nuestro país, de 15,000 hasta 60,000 empiras. Y hay personas que sí los pagaban. Estamos hablando, pudientes, si son 15,000, estamos hablando de 40,000. $700 aproximado, sí. aproximado 40,000. A 2,000, 3,000 dólares aquí, va. Pero sí, había gente pudiente que no, ¿verdad? No escatimaba. Por ejemplo, hay personas que estaban pagando el plan y... Mira, ahí yo miraba un montón de casos. Por ejemplo, gente que tal vez lo que miraban era lo que dejaba el familiar que fallecía. Yo miraba que, por ejemplo, hasta el familiar ni había fallecido y ya estaban peleando a lo que había dejado el señor. ¿Cómo que le llamaban? La herencia. Las herencias. Un debate que... Cuando sí, estaban aún velando las personas. Velando a las personas. Sí. ¿Qué fue el escándalo más grande que llegó a ver? Ahí unos agarraron una vez, yo me acuerdo que... Sí, ¿muertos? Hasta muertes hubieron, sí. Sí. Y yo me acuerdo ¿cómo se llama? Una colonia. Ajá. Sí. ¿Nos podía resumir un poquito la historia? Mire que, bueno, la persona se entregó, bueno, hasta nosotros yo tuve que sacar la gente de ahí. Porque cuando una persona fallecía, yo dejaba siempre una persona de los que yo andaba de mi grupo que quedara ahí en la sala si se iba a velar en la casa, que ahí se quedara, pues. Pues, ¿sabe? Pues con el dolor de las personas, dándole, pues, y también promoviéndose ella misma, pues, para dar un buen servicio para, pues, que ahí salieran postventa, ¿no? Ajá. Pero yo tuve que sacar a la gente esa vez ahí, porque mire, es que uno también tiene que ser sabio, ¿verdad? No todo, como dicen en la vida, es la ganancia de dinero, sino que también hay que cuidar lo de la vida. Entonces yo cuando miraba, no, le digo, vámonos, le digo, esto no es con nosotros. Gente que se peleaban. Tal vez la persona, bueno, yo vi un caso de que se peleaban la herencia y la persona ni terminaron ni de enterrarla, pues el señor ahí como pudieron, más bien los amigos lo llevaron y lo fueron a enterrar a ellos mismos, pues. Y el señor ahí quedó abandonado, ni les fueron a hacer su lápida, ni bueno, pero por peleando, lo que querían ellos más era el amor a la herencia que de él va el señor. Yo por eso aconsejo, ¿verdad? Que mientras uno tenga, disfrute lo que usted tenga en familia, en vida, porque alguien dijo allá que después de muerto, deme las flores en vida, dice. Sí. Porque después de muerto no las oleré. Entonces, quiere decir que los amigos de este señor ellos lo sepultaron. Más bien ellos, los familiares, los familiares no terminaron peleando y que no, que vos, que el otro. Y después fue un gran debate. Después eso, pues uno lo que hace, como le digo, apartarse, ¿va? Porque ahí uno ya no tiene vela en ese entierro, como dice. Pero sí, se vieron casos que hasta muertes ahí, más bien peleando, la familia del otro, de el otro. Dentro del velorio. Sí, dentro del velorio. La sala velatoria. Sí. ¿A balazos o...? A trompadas y a balazos. Y también ahí hubo un muerto ahí.
al final, como le digo, se agarraron afuera, ¿va? Eso, pero sí, ahí hubo 2 muertos hubieron ahí. Aparte del que ya estaba, ¿va? Peleando herencias, afuera de la peleando sala. herencias. Sí, peleando herencias. Entonces, lo que le estoy diciendo, que uno tantas cosas que vivió, ¿va? ¿Cómo se llama? Otra de las cosas también, no sé si quiere que hablemos un poquito también de que las personas de raza morena, bueno, tengo bastantes amigos, ¿verdad? Incluso, ellos cuando fallece una persona, ellos hacen una fiesta, fiesta, hablando de fiesta, con tambores y todo, celebrando. Como ritual. No sé si como ritual, pero como le digo, es una fiesta Esa es la despedida de ellos. Sí, ajá, una despedida con tambores y todo, viera como como fiesta, pues. Aparte de estas personas que hacían esto, alguna otra familia o, por ejemplo, así en otra sala velatera le tocó ver que hacían algo extraño antes de ir a sepultarlo o cuando estaban ya por sepultarlo en el panteón, algo así. Porque me imagino que, ¿dónde hacen esto estas personas? No, ya para cuando van a enterrar a la persona, más que todo se ve. Que en las salas de velación poco, ¿va? Hacen siempre, se veían cosas que hacen, es que todo es de cultura a cultura, ¿verdad? Y por ejemplo, lo que usted dice, ¿verdad? Existe el mal, existe la brujería y todo eso. Pero sí se miraba, yo miraba bastantes casos cuando, le repito, estaban enterrando a las personas, ¿verdad? Y rituales, algunos fumando, puros que le llaman, otros, ¿cómo se llama? Bebiendo ahí bueno, hasta le echaban la cerveza. Bueno, yo sé que hoy se ha visto en varios lugares, ¿va? Que hasta en el cuerpo le echaban Abrían el ataúd y le Sí, lo echaban abrían, sí. cadáver, le echaban. Sí, sí, se miraba bien. Usted verá casos que... Yo por eso le digo que yo quedé en eso de la parte fúnebre, quedé yo... Un poco ya como ya... ya... asqueado, por así sí, decirlo. pero sí fue una experiencia muy bonita, ¿va? Porque, como le repito, pues ahí se ve el dolor de la gente, ¿verdad? Está un dolor. Y uno de ahí donde empiezan las ventas, yo siempre le decía a mis compañeros, no venda solo por vender, le digo yo. Véase usted, si un familiar suyo fallece, ¿qué tiene que hacer usted? Le digo, el dolor, no sabe en el momento. Entonces, ahí fue donde teníamos nosotros bastante éxitos, ¿verdad? En eso y siempre tratábamos de ayudar a la gente. No le sacábamos el dinero, que mire que no. Yo veía primero la necesidad de las personas, ¿verdad? La necesidad de las personas y en base a eso uno le ayudaba a la gente. Y ahí éramos bien, al final la gente lo buscaba, uno decía, Julano de tal, decía yo, él me vendió, vayan a donde Julano de tal, porque de eso se trata, ayudar, va. ¿Cuánto vendían diario? Directos que fueran a la funeraria, cuando usted estaba ahí. Bastante. ¿Aproximado? Bastante. Póngale que yo digo, bueno, en el grupo que andaba yo, póngale que andábamos 12 ventas, 15 ventas diarias, 12, 8, 10. Eso hablando de cuando O sea que, salían a la calle. sí, ajá, Pero sin contar los que llegaban porque los que llegaban ya son los que... ya son propios eran propios No, por ejemplo, que en tal lugar se reporta un asesinato, ¿ok? En tal lugar de la ciudad. Así, de muertos, que llegaban a la funeraria para extraer ya el plan, ¿cuántos eran diarios? Yo calculo, Sama, diarios, de 7 a 8 a 9, me extiendo a 9 diarios. Personas. Sí, pero lo que póngale es que esa empresa es a nivel nacional. Es a nivel nacional. Está No en todo el solamente de país. ciudad, sí, está en todo el país. Y como está centralizada aquí donde nosotros vivíamos, ahí está centralizada, entonces ahí estaba direccionada para la zona la zona norte, occidente y el Atlántico. Ya la parte de la capital para allá ya no, ya es otra administración. Entonces yo digo que diario unos 7 a 8
bastante índice de mortalidad en nuestro país. Mucho, mucho. Eran bastantes Sí, personas. bastante. Demasiado. Sí. Porque si sacamos la cuenta a la semana, Uf, estamos hablando de 70, si no es que varían algunos sí. otros días, ¿no? Sí, lastimosamente, como le digo, nuestro país ha caído en una situación, Sama, hay que solo Dios con uno, la verdad, porque no hay, bueno, esos son unos temas que nosotros en nuestro ¿Era país, más en esta ciudad era más por muerte natural o cómo se ve, qué era más común, Johan? muerte naturales eran menos, Eran menos. sí, es más que eran matados, como dicen, sí, accidentes también, ¿verdad? Sí, Es más, es que, no sé, es complicado. Bueno, yo, de donde yo soy, no era mucho así, la verdad. Sí, o sea, incluso en mi familia perdimos a un ser querido, una hermana mía, pero no es como que se ve tanto, así de que diario 9, así 8, como usted me lo comenta, no es sí hay mucho. bastante, pero le repito, porque estamos contando todo lo que es la zona de Cortés, todo Cortés, toda la zona de, bueno, hablando para los que son de Honduras ¿va? O de nuestro país, estábamos hablando sobre todo lo que es la zona norte, toda la zona occidente, que incluye todo lo que es Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, hasta pegar a la frontera de El Salvador. Y parte de Atlántida también. Ya la parte de Tegucigalpa, de la parte del sur, ya era otra administración, no era ya de la nosotros. Yo digo que hay bastante índice de mortalidad. ¿Cómo? Porque yo sé que es un proceso duro, doloroso, ¿verdad? ¿Cómo una persona que se dedica a vender estos planes, a vender ataúdes y a estar muy cerca de este tema de la muerte diario, todos los días, cómo digiere usted el, no sé, el ir hacia el cementerio o hacia el panteón con una familia que va llorando por un familiar? ¿Cómo se logra, no sé cómo explicárselo en este momento? ¿Cómo usted logra digerir o vivir o normalizarlo para usted el todos los días casi llevar, por así Sí, decirlo, cierto. una persona al Buena pregunta. cementerio? ¿Cómo? Porque para mí el solo hecho de verlo en un teléfono y ver como de que los gritos desgarradores, ¿no? Cuando ya están enterrando a esta persona o cosas así, para mí es como, no puedo, me quiebro rápido. No es que me quiebro a llorar, sino que me conmueve. Fácil, me conmuevo con muchas cosas y ya mejor doy sleep, vámonos a ver otra cosa mejor. ¿Cómo usted o como una persona que trabaja en esto, cómo logra digerirlo fácil? Mire, es buena pregunta esa. ¿Cómo decirle? Ya uno, bueno, como aparte, como le repito al comienzo, es una sama, uno lo empieza a tomar como, no sé cómo explicarle, como cariño, uno se mete al dolor de las personas, eh, como es bien complejo, pues, porque imagínese que lo que usted dice, va, por ejemplo, y hay veces, cállese, que hay veces que nos tocaba hasta 2, 3 entierros en el Diario. diario, Dios, no, en uno tras serio. otro, sí. Entonces, uno ya estaba, pues, como es nuestro trabajo, pues era nuestro trabajo, nuestra profesión prácticamente, y uno lo hacía con mucho respeto porque esta profesión es como más de dolor, para meterse, le repito, meterse en el dolor de la persona. Y mire que a mí, Sama, siempre, porque todo venía a través del servicio que usted daba. Nunca trataba de vender en el mismo momento, porque tal vez el familiar miraba el servicio. Hey, me interesa ese tipo de plan, me decía. Pero él decía, mire, le digo, ahorita pues si quiere platiquemos otro día, nos tomamos un cafecito, platicamos, porque sabíamos que es el dolor pues de las personas. Y otra de las cosas que yo tomaba esto también, Sama, porque a mí me
un hermano, pues pero podemos decir malvivientes para no decir, ¿va? Y otra de las cosas también que yo, aparte de eso, pues estuvimos en la iglesia, estuvimos sirviéndole al Señor y agarramos un cariño pues a las personas de que cuando fallecía una persona en la X colonia, ya el pastor ya me mandaba a decirme, mira, vaya organice ahí una ceremonia, vaya ore por las personas, y uno veía el dolor de las personas. Sin antes empezar a trabajar en esto. Sin antes empezar a trabajar, correcto. Entonces yo ya me compenetraba en el dolor, yo lo sentía pues el dolor de la persona y empezamos a decirle a él pues mil pésame, empezamos a pues sí, a poderle ayudar en lo que podíamos porque con la palabras gente, de aliento más que todo. Sí, porque como en ese momento cuando uno está dolorido no sabe qué hacer. Y ahí donde entra el trabajo de que es la persona funeraria que le llaman o fúnebre, ¿va? Entonces ahí uno empezaba a orientar a las personas, porque ahí es un proceso, no es cuando una persona es matada, no crea que de la noche a la mañana se lo van a dar, le van a hacer forenses, empieza allá y uno ya empieza a orientar a las personas cómo va a hacer, qué es lo que va a hacer. Entonces, toda esa vuelta es la que uno hacía, ¿verdad? Estar en la morgue que le llamaba a uno, no entrar porque no lo dejaban a uno, pero uno ya lo orientaba. Es un proceso, ya piden la copia de la identidad de la persona, un montón de procesos. Entonces, todo eso lo hacíamos nosotros, ¿verdad? Y la persona ya, al 4 días, 5 días, ya empezaban a llamarlo. Mire, usted es el que me atendió allá y pues quiero felicitarlo. Hay personas que hasta le dejaban a uno algún reconocimiento, ¿verdad? Y yo le decía, no se preocupe, esto es parte de nuestro servicio. Y es ahí donde uno se gana, pues, el cariño de la gente. Y haciendo la pregunta suya que me decía de que cómo uno asemeja. Cómo uno asemeja, pues ya uno ya... Como le decía, yo ya lo hacía parte de mi profesión y lo hacía con mucho amor y cariño. Pues es lo único que le puedo decir yo. Uno lo hace con mucho amor y cariño pensando que el día de mañana también uno lo hizo pues con un familiar, alguien lo hizo por un familiar pues. Entonces yo siempre trataba de dar lo mejor para poderle ayudar a esas personas en ese momento difícil, ¿no? Yo sé que a nosotros, bueno, yo digo, yo como le dije, no, sí sé que algún día pues, nos tenemos que ir a porque es lo más fijo, lo más seguro que tenemos en esta vida. Es lo más así, ¿eh? Pero cuando iba en dirección al panteón, cuando estaba en una sala velatoria, nunca se le cruzó por su mente y el día que yo esté ahí. Sí, sí se me cruzó. Muchas veces. Muchas veces y de hecho, yo estando ahí en la funeraria trabajando, yo pagué mi plan ya. Bueno, antes de que yo empezara, yo tengo pagado ya mi plan. ¿En serio? Tengo un lote de 3 niveles, tengo 2 ataúdes para un familiar y tengo también 2 salas de velatoria. Y sí lo hice. No, y varias veces se me cruzó esa pregunta. Es que mire, Sama, yo le voy a decir una cosa. Bueno, hoy que yo estoy en el Señor, con Dios, o sea, hemos aceptado y reconocido al Señor, lo que usted dice es bien verídico. Uno que ya está preparado, porque esa es la palabra, uno tiene que estar preparado para este momento. Preparado en la parte espiritual primero, ¿va? Y lo demás sale sobrando. La parte espiritual, saber para dónde va uno, ¿verdad? Y lo que usted dice, estamos matriculados. Sabemos que en este mundo nacimos, nos reproducimos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Entonces uno tiene que estar preparado para ese momento. Yo digo que si a mí me toca yo estoy preparado. No tengo miedo, les soy honesto, no tengo miedo. Yo le digo al Señor, cuando tú decidas, pues aquí estamos. Y más hoy, Sama, que estamos sirviéndole al Señor, estoy más que seguro, pues. Y aunque yo le digo al Señor, ¿verdad? Que me dé los años que Él pueda. No que dé pena cuando ya llegue, que ya no pueda caminar, que otros dependan de mí, sino que hasta donde Él me diga, pues. ¿Verdad? Y en eso estamos hoy en día, sirviéndole al Señor, agradándole a Dios, ¿verdad? Y pues es lo que estaba diciendo, que venimos a este país, gracias a Dios. Yo lo que puedo estar más que seguro, quizás no económicamente he sacado lo que yo he querido, pero hablando espiritualmente yo me siento más que satisfecho, Sam. Que he conocido a Dios, que me he reconciliado con el Señor. ¿Verdad? Para ustedes, o sea, sí, yo le hacía la pregunta porque, o sea, el trabajar con
cadáveres todos los días y con estos temas de la... Yo tenía una tía que mi abuela me comentaba que compró su ataúd. No compró un plan fúnebre, nomás compró su ataúd así de madera. Lo tenía en la sala y lo tenía así colgado. Y todo el mundo le decía, ¡hey, quítame eso de ahí! Se empolvó el ataúd, estuvo mucho tiempo ahí. Y ya cuando cuando murió, ya ahí la pusieron. Hicieron uso de él. Yo le decía a mi abuela, yo no sería capaz no, es que no es miedo que le tenga como miedo de que a lo paranormal, sino es como que le guardo ese respeto a la muerte, ¿ok? El no estar preparado, el no saber qué hay después de la muerte, eso es lo que yo digo, Dios, que habrá después de la muerte. Entonces, eso es un poco como que siempre me da que pensar. Okay. Johan, dentro de estas veces que le tocó, ¿qué fue lo más duro que le tocó ver, pues? Como por ejemplo, lo que a usted más le conmovió en un sepelio o en una sala velatoria, lo que más a usted le conmovió, ya puede ser un niño, un papá, una mamá. ¿Qué fue lo que más usted... No sé si usted estaba aquí, Sama, cuando los muchachos que eran de Las Vegas, Santa Bárbara, que iban que venían para acá, eran hermanos. El hermana y hermano, creo que eran. No sé si eran primo o prima, pero sí, yo creo que eran hermano y hermana. No sé si se dio cuenta cuando se venían para acá, para Estados Unidos, que murieron, que el señor, venían varios en un furgón y lo dejaron botado, lo dejó botado. El señor como que se drogó, como que bebió y dejó botado ahí, los dejó que se murieran. No sé si... Aquí adentro ¿qué fue? ¿Ya estaban aquí adentro en San Antonio o sí, no sé dónde? Ya estaban adentro, sí, sí. Eso fue como 2020, 21, no sé, 19. Sí, por ahí, ajá. Bueno, uno de los casos de uno de los familiares de esos, 2 cuerpos de esos, eran de allá de la empresa, que la señora ya tenía pagado. Mire, Sama, realmente yo esa vez lloré, fíjese, porque la señora, mire, un hijo está bien, yo sí ya me acordé, eran los dos, era el muchacho y la muchacha, ya me acordé bien. Y la señora, yo fui donde ella, y oiga bien, Sama, no los mandaron el mismo día, eso tardó meses, creo que 1 mes o 2 meses, para que la señora, y decía la señora, yo la fui a visitar a ella con otra compañera, me acuerdo yo, y la señora lloraba, pero como decía, pero hubiera sido yo o un hijo, pero ya 2, señor, pero no había cómo consolarla. Y señora llorando, 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 y no hallaba yo pues cómo decirle. La verdad que solo la abrazaba a la señora y le decía que Dios me la bendiga. Dios, no, déjole esa palabra, le decía, porque no hallaba cómo decirle a la señora. Yo me acuerdo de ella, decía, y lo otro, el dolor que ella sentía, la señora, era que ya habían fallecido y no podía darle él todavía a ella la cristiana sepultura que le llamamos. Saber que ya estaban muertos, pues, pero que no los podía ella hablar o que palpar o decir, sino que tardaron, creo que 2 meses tardó eso, y la señora angustia, pues, sí, esa fue una de tantas, ¿verdad? Que yo esa vez no hubo palabra de decirle a la señora, me acuerdo yo. Estuvimos ahí en Las Vegas, Santa Bárbara, de donde yo vivía, como a 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, en un pueblo que hay allá en nuestro país. Y la señora eso, ¿verdad? Otra de las cosas que yo podía ver en una señora, oiga bien, que cuando ella pagaba su plan, la señora yo más bien me daba pena decirle, mire, le digo yo, vamos a ver la manera como hablo con la empresa para que le puedan ayudar. La señora tenía una venta viejita, Sama, una señora como de 70 años y algo, por ahí un poquito más. Ella vendía un negocio de frutas. Y la señora, cuando pagaba su plan, ella tenía, vaya, aquí está mi plan para pagarlo, y sacaba aquí una botella y sacaba aquí a poco de monedas, pesos, y ella lo iba pagando ahí. A mí me daba, no sé, y
Yo más bien incluso la empresa creo que le ayudó y le pudo pues lograr pagar ahí. Prácticamente le dijo, no, mire esto, solo pague la mitad, o ya tenía para la mitad y le ayudó la empresa. Otra de las cosas que puedo saltar yo, la gente de la... Y mire, quien pagaba más ese plan, yo me acuerdo yo, no eran las personas más pudientes. Lo que pagaba el plan, ese tipo de plan fúnebre, eran las personas menos pudientes. ¿Y cómo lo hacían? La gente que vendía tortillas, la De gente escasos que recursos, pues. de escasos recursos. Y yo miraba el sacrificio y decía, por eso yo les decía a los compañeros, cuando usted vaya y suceda una emergencia de ellos, dé lo mejor, porque esa gente da lo mejor por usted, le digo yo. Mire, creen en usted, le digo, usted, bueno, hágase que ellos crean en usted también, le decía. Entonces, esa es una de las cosas. Otra de las cosas que pude ver yo de lo que decía Sama era de un niño, ¿verdad? Recién nacido. La señora, la muchacha, yo me acuerdo que lloraba desconsolada y un- no había cómo poderle consolar también. Yo me acuerdo que el muchacho y la muchacha, porque eran jóvenes ellos, así, el niñito, bien, yo lo pude ver el niñito. eh, Se le apoyó, ¿verdad? Se le ayudó y ellos, desconsolados eran primerizos, pues ellos, pero llorando, aunque no, usted no tiene una... Pero el niño no nació así ya o se les murió pequeño ahí. No, se les murió dentro de cuando la muchacha Ok. le quisieron sacar, ya estaba ya el niño ahogado, Nació así el ajá, se lo ahogado. ahogaba, ajá. Ok. Sí. Y así, por ejemplo, ah, como personas que perdieron la vida de maneras, no sé, extrañas o fuertes, que usted se haya dado cuenta, porque me imagino que más o menos usted se daba cuenta de algo, ¿no? De cómo perdían la vida. Esta persona podría compartirnos alguna historia de algo fuerte. Más que todo en los pueblos se dan. En los pueblos, por ejemplo, yo pude ver de cuando íbamos a dar el servicio que a machetazos, familiares, machetazos. Ahí en los pueblos se da bastante ¿Cómo eso. se hace cuando una persona llega muy, Ya demacrado. sí, Vaya, demasiado, que la cara. Miren, en algunos casos lo sellan, los ataúdes es sellado cuando ya la persona, ¿verdad? sí, 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 y le ponen una foto de él, ¿verdad? Pero otra de las cosas que yo ahí tenía unos compañeros muy buenos en la preparación, que uno de ellos creo que tenía como más de 30, 40, desde que inició la empresa, que sí reconstruía, ¿verdad? Pero dependiendo, hay unos casos, Sama, que ya era irreconocible la persona. Por ejemplo, que de los desaparecidos, ajá. gente que desaparecían hasta 8 días, 10 días y los encontraban, ya esas personas más bien ya solo una foto le ponía, era sellado, ¿verdad? E incluso ni se velaba ya, ¿verdad? Ya. Solo se le daba el servicio de un solo, pues, porque ya está descompuesto el cuerpo. El olor es muy Sí, sí, repugnante para sí. los... Hay personas que encontraban sus seres queridos 15 días, ya prácticamente solo para, no era velado, ya prácticamente a ese tipo de personas ya solo iba de un solo le hacían los forenses, que le hacían la autopsia, que le llaman, Ajá. y de ahí de un solo pues a sepultarlo. Por ejemplo, este compañero, bueno, ahí estamos tocando algo ya como de tercero, pero este compañero alguna vez, era amigo suyo, el embalsamador, le comentó alguna historia a Johan así como, hey, mira, este tipo venía así, que a él, que para este amigo suyo haya sido algo fuerte, que él se lo haya comentado a usted, algo extraño, fuerte, algo no muy común. Sí, sí, él me comentó varias veces de que el tipo de muerte que hacía, él sabía. Es que él me dijo una vez, yo le pregunté y me dijo que él podía saber cuando la persona era muerta, que la habían matado, o sea, que tal vez decían que era muerte natural, ¿va? Pero él decía, no, esta persona fue muerta. Decía. Cuando él lo abría, no sé qué es lo que él miraba, él algún líquido o algo, dicen que eso fue lo que él una vez me comentó él, ¿va? Que me dijo de que, porque esa persona es preparada, esa persona la llevaron a varios lugares, incluso hasta lo felicitaban familiares y le decían, quiero felicitarlo, dice, porque cómo dejó usted a mi papá, dice, bien, hablando va, que él lo maquillaba y todo, él tenía,
es que era su pasión, ¿verdad? Para Sí, poderle lo que colaborar. te gusta te apasiona. Sí, pero eso es lo único, pero ya cosas así no me gustaba comentar a mí, ¿verdad? Porque yo siempre he sido una persona que mejor darle, no enterarme pues de que, ¿me entiende? Pero sí, de ahí, de otra cosa que sepan, no, mentiroso, no le preguntaba pues al embalsamador, a los que muchachos que... No era muy metido en eso. Sí, no era muy metido, pero hubo un caso que nosotros fuimos creo que fue velado en una iglesia, con una compañera yo fui, que los familiares, fíjese que se enojaron con la persona que lo había embalsamado, pero yo le preguntaba que por qué pasaba, y era porque la persona que había fallecido, o la abuelo o abuela creo que era, estaba con un ojo que se había quedado. Usted sabe que cuando una persona ya está más de tantas horas que falleció, mientras el cuerpo esté flácido, todavía usted puede cerrarle los ojos. Ajá. O ponerle las manos, ¿verdad? En su pecho, ¿verdad? Entonces, daba la casualidad que esa persona la señora había quedado con un ojito así, yo lo miraba y dije, pero apenas se miraba. Abierto. Sí, abierto, y un show ahí tremendo, que no, qué barbaridad, que... Entonces yo le digo yo, mire, le digo yo, pues si usted fue feliz con su abuela, va, le digo yo, y cuando una persona ya fallece, le digo yo, es bien difícil, le digo, no, que yo quiero, pero un show que hizo... ¿Que quería verle el ojo cerrado? Sí, que quería ver, era Sama que lo quería ver y lo quería ver. Y pues nosotros le dijimos, bueno, vamos a ver cómo le ayudamos. Y le ayudamos, pero usted no sabe cómo le ayudamos. O sea, pues yo llamé al embalsamador y le dijo, mira, ¿cómo podemos ayudarle? Mira que esta señora, y pues no es culpa tuya, pues yo reconozco, ya el cuerpo ya, cuando se lo dieron, ya estaba ya no tenía aquella flacidez, pues. Ajá. Y no, lo que hizo el muchacho, mire, no me lo está preguntando, se fue para la pulpería y compró un glue. Deje que sella, ¿cómo que le llaman? Sí, super glue. Super Super glue. glue. Y ya vino él y le pegó ahí, ya le cerró el ojo. ¿Y cómo hicieron? Dice, no le vaya a preguntar, miren, ni me vaya a preguntar, le digo yo, pero ya usted ya quedó, ¿está satisfecha? Sí, dice. Pero ese con super glue fue que le abrimos un poquito y le selló el ojo a la señora. Fue porque ya una persona, Sama, cuando ya la persona está, que ya falleció, ya tiene varios tiempos, ya la flacidez ya no hay del mismo cuerpo. O cerrarle los ojos, o ponerle la cendura, pues. Incluso yo he visto algunas personas que, no sé, como que les suturan, ¿no? He visto como que les suturan los ojos para que se queden cerrados o algo así. Se los suturan porque no se puede cerrar, parece. Y no sé dónde... Me parece que fue una serie que vi que también usaron Super Glue para cerrarle los ojos, porque no los ojos mantenían abiertos. Yo creo que es muy común, ¿no? Mucho embalsamador lo ha de utilizar eso. Sí. Que Sí, incluso... puede ser que muchos lo usen para eso, pues, porque ya los ojos ya están demasiado... Suele suceder. Suele suceder. ¿Alguna vez algún cadáver hizo algo anormal, Johan? De estos que ustedes trataron. Estando en la sala velatoria o cuando iban para el cementerio. ¿Algo anormal? No. Por ejemplo, abrir los ojos o que un brazo se le movió. Porque hay nervios, ¿no? Que dicen que hay mucho nervio. No es que dicen, está científicamente, o sea, comprobado que hay nervios. Incluso usted puede ver que yo estaba viendo unos videos la otra vez que había una carne de res que se movía y son nervios, ¿no? Mire, hay un caso bien, pero yo no lo vi porque, le repito, si yo lo digo, mentiroso sería, pues, y no estamos para eso. Pero sí aparte de eso yo les creo porque aparte de eso era una señora bien devota, una señora bien cristiana. Okay. Y era de una montaña, me acuerdo yo. Y ella me contaba como testimonio, me dice, quiero contarle algo. Me dice, ay, ¿qué pasó? Fíjese, me dice que mi abuela, cuando estaba en vida, dijo, decía la abuela, yo quiero que nadie me llore aquí, dice, cuando yo me muera, yo no quiero que nadie me llore, dice. Está bueno, pues, abuela, le dice. Y va a creer, Sama, dicen que cuando la señora falleció, todo el mundo llorando. Y la señora, oiga bien, y le creo a la señora porque era una señora muy seria y me contó a mí, me dijo,
¿qué va a creer Johan? Me dice que cuando estamos llorando, mi abuela, ya había muerto un marido. Alzó la voz y dije, les dije que no lloraran, me dice. Oiga bien. Y le digo yo, ¿cómo es eso? Me le digo yo, no le creo. Sí, Johan, me dice, palabra, mire, me dice. Les dije que no lloraran, dice, y se volvió, dice, que así, dice. Y todo el mundo quedó como asustado, pues, diciendo, ¿qué pasa? Dice. Entonces la señora me contó y me dijo, sí, me dice, una gente bien cristiana. De hecho, ellos tenían una montaña donde nosotros ahí, ellos tenían tienen como un lugar para oración que tienen para la gente que quiere orar o ayunar. Se van a una montaña ahí, ellos tienen habitaciones, un tabernáculo, es allá de una montaña. Y la señora era bien creyente de Dios. De hecho, ella atendía las sopas, calditos, gente que iban a orar. Y la señora me dijo eso, Delante de todos los que estaban en el salón. Delante de todos los que estaban ahí. Les dije que no lloraran, le dice. Y todos quedaron así, pues, como recordándole, y se volvió en sí la señora. Sí. Yo lo miro bien, humanamente uno puede... ¿verdad? Sí, pero, o sea, no es... O sea, es de no creer, ¿no? O sea, es de no creer, pero existe. Sí. Yo sí creo que es verdad, porque hay muchas cosas que pasan. Es más, escuchaba una vez, me contaba una persona una historia que estaban enterrando a su madre, los 4 hijos, estaban enterrándola, y estaban dejándola con los lazos, dejándola ir en el agujero, y golpeó con su mano el ataúd. Se escuchó un ruido que golpeó ella. Uh-huh. La mamá por dentro se escuchó. Y en vez de sacarla del miedo, todo el mundo que estaba... todos los que estaban ahí enterrándola, del miedo, agarraron y todos salieron a la carrera. Y los hijos más bien soltaron el ataúd y más rápido le tiraron tierra. La enterraron en vez de sacarla. Decían que se dio porque clavaron el ataúd ahí en el panteón. Uh-huh. Y que los golpes como que hicieron, no sé, que reviviera, algo así. Los golpes que de los clavos en el ataúd, en la caja, hicieron que volviera. Y en vez de, como les digo, de levantar el ataúd y sacarla para ver si estaba viva, lo que hicieron fue enterrarla más rápido, más bien. O sea, esto que esta señora comenta, y más en los pueblos, Johan, en los pueblos suceden muchas cosas. Sí, por eso le digo yo que cuando usted me preguntaba algo de que si había visto algo anormal, yo le decía a usted que más en los pueblos se daba. Y en los pueblos se daban muchas cosas. Nosotros casi, y mire que la mayoría de ventas que nosotros hacíamos, la hacíamos bastante en los pueblos. Hay gente que... Lo que me gustaba de esta empresa, por respeto a la entrevista, lo que me gustaba de esta empresa es que se iba a meter hasta los rincones, lugares remotos de 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y como yo le explicaba al principio a usted, la empresa no solamente daba el féretro, sino que también la carroza, ¿va? Y habían carrozas de 4x4 que solo entraban carros dobles, pues. Y ahí se miraban gente anormales, se miraban cosas, pues contaban historias ahí de que personas que tal vez que se lo miraban, decía que el fulano de tal andaba y que, como le digo, yo en lo personal no le puedo dar fe de decir, va, pero sí contaban las personas alrededor según los testimonios de que andaba, que el cuerpo, que hagamos esto, que lo otro, ¿verdad? Pero sí, en realidad, lo que usted dice, donde más se da esas creencias o que suceden cosas. Ajá, en los pueblos. Es muy común. Yo he escuchado muchas historias así de pueblos que suceden cosas. Por ejemplo, también yo tengo un primo que lo dieron por muerto. Lo dieron por muerto, los familiares, estaba pequeño este muchachito. Y murió y volvió. Hasta la vez está vivo. Es lo que se cuenta en toda la familia, que el tipo murió y volvió. Sí. Es lo que se cuenta en toda la familia y también en un pueblo. No, sí se puede. Es que mire, yo le digo una cosa y no sé si lo vamos a salir un poco del tema o estamos, pero
de algo debemos de estar seguros de que pues hay un Dios grande, un Dios poderoso y que si usted le cree a Dios, Dios es especialista en hacer lo imposible. Vaya, porque yo tengo un testimonio bien grande, Sama, de mi papá. Okay. No se lo había contado, pero ya que estamos hablando del tema, por ejemplo, mi papá, mi papá era un testimonio vivo, porque mi papá, después de que me mataron a mi hermano, mi papá quedó mal de la cabeza, o sea, él quedó como, bueno, tuvimos que incluso después conseguirle un psicólogo, pues, que él dejaba la puerta abierta, que va a venir mi hermano, que escuchaba la voz de mi hermano, y pues estaba ya mal sus nervios, y se lo cuento a manera de testimonio de que hay un Dios poderoso, porque eso sí yo lo viví, ahí yo puedo dar fe. Yo me acuerdo ese día que incluso yo todavía estaba congregándome en la iglesia, buscando de Dios. Ese era antes de que yo trabajara en la funeraria. Por eso le digo yo que este trabajo me gustó, porque como que yo lo transmitía pues en la gente el mismo dolor. Yo no vendía, sino que lo que hacía yo es darle servicio, pues. Me metía en el dolor de las personas. ¿Por qué? Porque yo ya lo había vivido en un ser querido, viviente, vivo, pues. Ya lo había vivido en carne propia, es la palabra. Y yo pude ver, Sama, que, por ejemplo, mi papá, después de la muerte de mi hermano, se colgó de un lazo. Se colgó, compró un lazo y todo. Wow. Sí, Desvivirse. Ese día yo me acuerdo que ¿cómo se llama? Yo estaba trabajando, siempre he trabajado en ventas, toda mi vida, y yo trabajaba en ventas, pero de seguros. Ajá. En la seguro, que ese es otro tema. Seguros de vida, médicos, de carros, de todo, de accidentes. Ese va a dar para otro. Sí. Ese va a ser para pero otro le episodio. digo, pero mire qué tremenda la vida, pues, o sea, años después, ¿verdad? Que me dio la oportunidad de trabajar en esta cuestión de los planes de prevención. Ese día yo me acuerdo que yo siempre, pues, andábamos largo trabajando y siempre andaba con grupos trabajando en venta. Y los compañeros, yo tenía alguna costumbre que si andaba cerca, yo iba a comer ante mi mamá. Usted en venta uno o anda, come afuera en cualquier lugar. Y andaba largo, ¿va? Y me dijeron mis amigos, vamos a tu casa, hombre, que tu mamá hace una comida rica, que vamos, que... No, le digo, andamos largo y andamos trabajando, las ventas están bajas, le decía yo. Y vamos, hombre, Johan, me dice que... Y pues, vamos, pues, no le hablé a mi mamá. Vamos, pues. Y la cuestión, Sama, ese día yo me acuerdo que cuando yo voy llegando, yo miro aquel poco de gente en mi casa, exagerado de gente. Y lo primero que hago yo, bajarme, ¿qué pasa aquí? Algo sucede, pues. Y me bajo, pues, yo miro aquel poco y ya miro que ya habían, porque decía mi mamá que le llamaban, mi papá ya agarraba la costumbre ya él de dormir solo ya no dormía con mi mamá, sino que dormía solo. Y le tocaban la puerta y no salía. Y esa vez me acuerdo mis hermanos que rompió la puerta, mi hermana, con otra gente, llamó al vecino y rompieron y mi papá estaba colgado de una viga. Y usted sabe que cuando una persona se quita la vida así, son segundos, pues Sí. Y yo esa vez, esto sí lo viví, pues, y creo en Dios, por eso creo en un Dios poderoso, pues Dios es maravilloso, Sama, porque esa vez yo me acuerdo que fíjese que cuando yo voy viendo aquel grupo de personas, yo ya miro a mi papá que lo tienen ahí, todavía estaba con la soga y la cortaron, me acuerdo que la estaban cortando con una tijera. Cuando yo lo miro y ya lo toco primero, ya bien helado, pues, pero cuando yo estoy tocándolo, sentí una vez, o sea, que me dijeron tres veces, así, mire, Sama, y vive Dios. Se lo cuento con pura veraz, pues, porque vive Dios. Escuché tres veces que me dijeron, está vivo, tres veces escuché yo. Y vengo yo y le digo yo, no, yo lo voy a llevar a una clínica, y la gente me decía que no, mi mamá, mis hermanos me decían que no, me decían, no, hombre, me dice, ya está muerto, no, déjalo, que no sé qué. Y cuando yo escuché eso, hubo un vecino que dijo, déjenlo, y no es el hijo, pues dice, déjenlo que vaya a un hospital y que un doctor le diagnostique que ya está muerto. Dijo. Vengo yo
con mi amigo que veníamos en el carro, lo agarramos, lo montamos entre tres y lo llevé a un hospital, a una clínica, como a 3 cuadras donde yo vivía, una clínica que había ahí. Cuando yo llego a la clínica, lo agarramos y lo montamos y lo ponemos y llega el doctor y le hace el chequeo. No, este señor ya está muerto, le dice, ya le hacen, ¿no? Y vuelvo a escuchar la voz otra vez, 3 veces. Está vivo, está vivo, está vivo. Cuando dice eso, Sama, que está vivo, el doctor lo vuelve a chequear y le siente el pulso. Le siente el pulso. Y mi papá, para la gloria de Dios, estuvo 1 semana y media en estado de coma. O sea que fue, mire, estuvo enllagado, pues se sabe, pues, cuando una persona se cuelga, se enllagó todo por dentro y por fuera, enllagado. Y yo me acuerdo que pues, pues para no hacerle larga la historia, Sama, mi papá duró después de eso 18, casi 19 años más. Dios le dio la oportunidad que se casara con mi mamá porque estaba en unión libre, se casaron, le dio una oportunidad que se reconciliara con Dios y yo lo disfruté 19 años después. Mi papá después muere por una muerte natural. No es que él... Cuando él estuvo, bueno, ¿qué dice que miró cuando estuvo así, muerto? Mi papá, no, dice él que... Yo le decía, pues casi no hablaba casi el tema ese, pero una vez sí. Porque pues... pero él me dijo una vez que eso no se lo deseaba a nadie y que dice que él vio algo, un abismo. Dice que logró ver, le digo, papi, ¿qué sintió? Yo le pregunté así, pero casi no le preguntaba el tema por eso, pero él me dijo que había visto un abismo y que había visto un abismo y solamente logró ver el túnel así, dice. Y como que lo regresaron para atrás. Por eso le digo yo, y yo después, Dios me lo confirmó después, porque como en ese tiempo a mí me gustaba meterme más con Dios en la oración, ayuno, y como que Dios me reveló, me dijo, es el resultado, me dijo, de lo que tú haces, me dijo. Que no es en vano lo que tú haces. La ayuda y todo. Cuando usted le sirve a Dios y busca de Dios, Sama, realmente... Dios es maravilloso, Dios le obra en uno. Y eso es un testimonio muy vivo, pues siempre lo cuento yo, cuando alguien que me diga de que Dios no existe o alguien que me diga de que Dios no hace milagros, Él está vigente, ¿verdad? Por eso el tema no sé si me salió un poco el tema, pero... No, está bien. O sea, pero el tema de la funeraria, cuando después que empecé a trabajar, por eso le digo yo a mis mismos jefes, o algunos compañeros nos decían que cómo hacía para yo vender. Y le digo yo, no, es que mire, en primer lugar no es venta, le digo, es un servicio. Usted váyase al dolor de la persona y después la gente le va a llamar, le va a decir, hey, mire, usted me atendió allá. El dolor de mi mamá, eso no tiene precio. ¿Cuál es su número de cuenta? Le voy a regalar unos... No, le digo yo, es la parte del servicio que nosotros damos, no se preocupe. Pero es lo que le estoy diciendo, pues, de que cuando uno se mete en el dolor de la persona. Y estos tipos de planes, este plan no es tangible, no es un producto tangible, o sea, que usted lo puede ver, pues, que algo que rápido, que no, este plan es un plan de dolor, es un plan que realmente como lo que estamos hablando no es cultural, nadie lo quiere, ¿verdad? Porque nadie quiere aceptar. Nadie quiere aceptar. Que se tiene que ir algún día. Sí, así es. No, Johan. Pues yo creo que ya hemos llegado, ya se nos acabó el tiempo, amigos. Vamos a tener otro episodio con Johan respecto a esto de los temas de los seguros de vida, porque hay algo que me interesa respecto a unas cosas que miré. Por ejemplo, algo resumido rápido, una vez un padre le puso un seguro de vida a su hijo y después el hijo apareció sin vida, que según perdió la vida y el mismo padre lo terminó. No, cuando usted guste ahí, más bien le agradezco ahí por invitarnos y podemos hablar un poco también del tema de los seguros. Trabajé en aseguradoras, con todas las aseguradoras allá en Honduras y miremos un montón de casos también, ¿verdad? Y pues, la idea ojalá que a todos, ¿verdad? Que nos ven acá, que les pueda servir, ¿verdad? Y que este canal pues sea de gran bendición, no solamente pues sea de suspenso, sino que también
que podamos ser nosotros portadores, ¿verdad? De la palabra y que esto pueda servirles a ustedes. Sí, no, la temática del podcast siempre es en referencia a estas personas, como se lo dejé saber antes de grabar, de estas personas que tenían su profesión, les tocó dejarlo, ya sea por necesidad de una vida mejor o por temas como el suyo, de la delincuencia, ¿no? Porque usted es uno más del montón, Johan. Sí, usted es uno más del montón que tuvo que dejarlo todo atrás por necesidad y no porque quería hacerlo. Porque fue obligado a hacerlo. Y así hay millones aquí también, así que entonces esa es la temática que quiero compartir del podcast y muchas gracias por haber estado conmigo. Hombre, gracias a ustedes, Sama. Amigos, espero les haya gustado este episodio. Suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales, comenten y nos vemos en la próxima.